No puede ser. Mierda. Firmaron el empate estos hijos de la gran su Análisis del partido entre Brasil y Marruecos por el Mundial 2026. Vamos a darle, papá. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo análisis para mi canal. Yes, yes, yes. Eso sonó muy porno, pero bueno, vamos a darle. Siempre decir y siempre recordar que si te gustan mis videos, que dejes tu like, o como le quieras decir, y te suscribas, te lo agradecería un montón, la verdad. Me estoy matando para hacer esto. O sea, hoy me levanté a las 12 y desde las 12 hasta las 12 de la noche estoy viendo fútbol. O sea, tengo la cabeza quemada. Si me confundo en algo del análisis del partido entre el empate de Brasil-Marruecos que se jugó hoy por esta fecha, lo siento, la verdad, pero es que estoy quemado, estoy gaga, estoy acabado, o sea, su puta madre. Pero bueno, vamos a empezar con el análisis. Vamos a darle, como siempre, decir, digamos que hasta cierto punto divido en tres partes mis análisis. Hablo un poco antes de uno que otros datos del partido en general, un poco por afuera. Luego hablo de el análisis y de último el uno por uno. Y en el uno por uno últimamente estoy metiendo cositas sobre las estadísticas de los jugadores. Vamos a ver más que nada las estadísticas de Vini, de Rafinha, de Casemiro, que hoy jugó mamita, Casemiro, que ahorita lo voy a decir, de el número 6 de Marruecos total, de Hakimi, de Brahim Díaz, que estuvo ahí en el primer tiempo, pero luego bajó mucho, y de uno que otro jugador de Mazraoui, que también jugó un muy buen partido Mazraoui, el lateral del Manchester United, y más ahí, ¿no? En general, del número 11, del que metió un golazo, pero mamita, picándosela a Alison Becker, pero o sea, con todo respeto, Marquinhos y Malagaes parecen tortugas. O sea, el número 11 de Marruecos no es que era flaquísimo y pareciera que corriera como Usain Bolt. O sea, estaba tronado el cabrón. Y aún así les ganó en velocidad, en aceleración, amigo. Eso sí, el pase de Brahim exquisito. Pero vamos a hablar un poco en general antes de empezar con el análisis. Y lo que acabo de hablar de los jugadores lo voy a hablar o lo voy a decir un poco en el uno por uno. Entonces, antes de iniciar con el análisis en general, quiero dar estos datos que me encontré, que tal vez muchos ya sepan, ¿no? Pero que son a la vez, pues, hasta cierto punto impresionantes, ¿no? Decir que obviamente hoy era el debut de la selección brasileña, la pentacampeona del mundo, justamente con un entrenador que no es brasileño, sino italiano, con Carlo Ancelotti, un entrenador que obviamente tiene una espalda gigante, cual lo puede respaldar. Y por otro lado, Marruecos con un nuevo entrenador, sé que se llama Mohamed, y no me acuerdo qué, la verdad, ahí lo siento, ahí erro mucho, pero sé que se llama Mohamed, vamos a decirle al entrenador Mohamed. El nuevo entrenador de Marruecos, que justamente en el anterior mundial Marruecos llegó a semifinales, si no ando mal, donde perdió contra Francia, y es actual campeón de la Copa África. Bueno, manera polémica, porque para mí el campeón es Senegal, pero bueno, vamos a la FIFA o esto de África le decidió dar el título a Marruecos. Vamos a decir la actual campeona Marruecos de África. Por parte de sus menores, fue campeón del Mundial Sub-20, un mundial que yo vi. Yo vi el año pasado, justamente se jugó en Chile, si no ando mal, y es el mundial, yo lo vi. Fueron campeones ante la Argentina Sub-20, y la verdad es que Marruecos la está rompiendo todos estos últimos años, está convirtiéndose en una selección potencia. Y quién sabe, tú, podría ser el nuevo campeón del mundo. La verdad es que no hay ningún campeón del mundo del continente africano, y no lo veo loco. Hoy Marruecos, la verdad, hasta cierto punto podemos debatir si se merecía la victoria. Y la verdad es que veo muy difícil que hayan rivales que le hayan un mano a mano a Marruecos. Te digo, Argentina, España, Francia, más que nada por su capacidad individual, porque colectivamente Francia no es una locura, pero España y Argentina sí. Y después de ahí, yo creo que Marruecos le gana a Alemania. Para mí Alemania juega bien, pero a veces está ahí. Inglaterra
no siento que sea un rival que individualmente tiene jugadores de alta calidad, claro, pero que no ahí veo. Y después de ahí, Países Bajos es como muy indeciso, de repente juega bien. No digo que juega mal, pero como que pasa muy desapercibido. Eh, Japón tal vez, Japón es muy dinámico, Japón es un equipo muy rápido, muy dinámico, le puede complicar yo creo que más Japón a Marruecos hoy en día que Brasil. Yo eso creo, hoy en día Japón le puede complicar más la vida a Marruecos que Brasil lo que hizo hoy. La verdad es que la selección francesa, la selección africana, la selección marroquí, obviamente yo creo que como uno de sus estandartes sería Hakimi, que justamente se hizo un clip viral de Hakimi donde justamente un periodista mexicano del canal de Azteca Deportes le habla en español, le hace una pregunta en español, todo este pedo que hay con que las preguntas sean en inglés, que respondan en inglés, que vayan y chinguen a su madre, por eso es un mundial. Pero bueno, la verdad, al respecto a Hakimi, tiene aura Hakimi, o sea, literalmente él estuvo casado, se divorció y su esposa le quería quitar la mitad de su fortuna a Hakimi, y cuando va a meter la denuncia, resulta que Hakimi todo lo tiene al nombre de su madre. Aura y amigo. Pero bueno, justamente vamos un poco más a la selección cara niña, puta madre. Siempre que quiero hablar o decir algo acá en un video, estoy gaga. O sea, no me da. Pero bueno, con la selección brasileña, con la pentacampeona del mundo, con yo creo que la selección más grande del mundo, que justamente hoy tenía que dar hasta cierto punto una buena cara, y no lo creo. Para mí, Brasil en ningún momento fue superior a Marruecos, en ningún momento hizo lo que Marruecos le hizo. Hubo un momento del partido donde era igualado, sí, se me salió el gallo, pero no creo que haya sido superior, y no creo que haya tenido, aunque sea un lapso entre los dos tiempos, donde Brasil haya dominado el partido, donde lo haya encerrado en su barco, como lo hizo Marruecos. La verdad es que Brasil decepcionó mucho en el ataque, por mucho nombre que tengan, la verdad es que parecían que no tenían pólvora. O sea, tuvieron el gol de Vinicius, que fue un golazo, eso sí, pero después de ahí, la verdad, no recuerdo mucho más. Y bueno, antes de explayarme más y ya empezar con el análisis, decir que estos datos, la verdad es que es una locura. Creo que Brasil es la única selección en el mundo en haber disputado los 23 mundiales, 23 de 23, la única selección. Otra data que encontré, si no ando mal, es que con este gol Vinicius Junior empató a Ronaldinho en goles en mundiales. La verdad es alta estadística. No sé cuántos son, pero sé que lo empató. Y hablemos en general de otra cosa que recuerde, una que otra polémica. A ver, la única polémica que encuentro yo en este partido es la roja a Hakimi, que se viralizó mucho y que para mí, la verdad, es roja. Yo creo que es roja de VAR. O ver, yo creo que sí puede ser roja, porque la verdad es que Hakimi le deja el pie como ponerle que este es mi pie y este es puta madre. Bueno, ponerle que este es el pie. Está medio raro del pie, pero esto es el esto del pie, y acá está mi piecito. Bueno, Hakimi le hizo acá, track, esta madre. Siempre se me va el nombre. Oiga, pero ahí le deja el pie muy mal. Sería amarilla. Para mí es amarilla, pero muy debatible la roja. Yo creo que si la debaten muy bien puede ser muy roja, porque si es un planchazo mal y justamente casi un poco fuera del área. Es un planchazo mal que ni siquiera cobró falta el árbitro. Ni siquiera cobró falta. Dijo, sigue, sigue. Y el VAR dijo, pues aquí no pasó nada. Yo creo que la única polémica, si le quieres poner, para mí, si te lo digo yo, es una roja muy de VAR. Para mí es una roja si un árbitro, justamente si fuera el árbitro de que abrió el partido inauguracional de México-Sudáfrica, yo creo que ese árbitro saca la roja. Para mí saca la roja. Yo creo que es dependiendo del criterio del árbitro, pero sí es una roja para mí de VAR. De VAR yo creo que sí. Para mí es amarilla muy al límite de la roja, 100%. Se me movió todo. Muy al límite, porque creo que no es rojo. O sea, es verdad que le deja el zapatazo, eso yo no te lo niego, pero siento que todavía es debatible. Pero sí, pero sí.
Entonces vamos con el análisis. Yo creo que ya no tengo mucho que decir más o información que tenga, la verdad es que no. Vamos a empezar con el análisis. A ver, los primeros 45 minutos del partido fueron completo de Marruecos. Hubo un dominio de Marruecos casi todo el primer tiempo. Casi al final del primer tiempo, un poco Brasil empezó a soltarse, empezó a tener un poco la tenencia para no recibir daño. Pero la verdad es que no recuerdo mucho de Brasil, además del golazo de Vinicius. Pero todo fue de Marruecos. El primer tiempo de Marruecos fue bárbaro. Lo presionó todo el rato que Brasil quería salir con la pelota. Marruecos le hacía daño, lo molestaba. No había ningún momento donde Marruecos, donde Brasil pudiera tener un momento de respiro. La verdad es que tácticamente Mohamed le ganó a Carlo Ancelotti en los primeros 45 minutos del partido. Y la verdad se merecía el gol. Y ahí donde termina cayendo el gol de Marruecos de Sailibari del número 11, que justamente es el 9. Pero justamente antes de este gol mencionar que una jugada de Marruecos como al minuto 8 por ahí, donde salva Guimaraes, si no ando mal, el número 8 de Brasil, de una gran jugada de Marruecos que terminan dejándola casi como un penal, el movimiento un poco fuera del área, donde llega el jugador marroquí y define de primera y casi es gol porque termina salvando la Guimaraes, si no ando mal, metiéndose ahí con todo el pecho, creo que la salva y la termina sacando al minuto 8. La verdad, después de ahí no hubo más de Brasil. De Marruecos sí, pero de Brasil ni en pedo, amigo. Tuvo llegadas, eso no lo voy a negar. Tuvo una que otra llegada, uno que otro centro, pim, pam, pero hasta cierto punto la más peligrosa fue una de Vinicius, donde creo que es Rafinha el que mete como un pase a Vinicius que llega hasta el final de la banda, mete el centro y se la sirvieron a Igor Thiago, pero mamita, con utensilios y todo, porque Igor Thiago termina errando un cabezazo, pero muy, ¿cómo decirlo? Por un 9, para un cabezazo de entrenamiento, literalmente por la pelada no le da, o sea, literal, por tal pelón no le da a Igor Thiago la pelota y Brasil hasta cierto punto se pierde la más clara del partido a excepción del gol. Es la única que tuvo Brasil. Después de ahí, y te digo más, Brasil no hizo más, no puso las manos, Marruecos les llegaba, Marruecos ya sea de contraataque, ya sea conteniendo la tenencia de la pelota, dominaba el primer tiempo, puso o quiso hacer lo que quiso, puso los tiempos del partido y merecidamente termina cayendo el gol de Marruecos al minuto 21 de un gran contraataque que la termina recibiendo Ibrahim que mete un pase bárbaro, mete una asistencia pero exquisita. Y el número 11 de Marruecos, que le gana a Malagáis y a Marquinhos, que parecían carretas, parecían tortugas, o sea, mamita, le gana la espalda, le gana en velocidad, y eso que el 9 si lo ves físicamente, es un 9 potente, pero es un 9 moderno, obviamente. Y eso que no interactuó tanto con las jugadas de Marruecos, aún Marruecos siendo superior, no era un 9 tanto que salía a buscar la pared, sabes, que se movía, un 9 más moderno, es como una combinación de un 9 rústico y moderno, porque tiene esas características, pero no es tanto como decirlo, es un poco más, si le quieres poner, no es tanto Haaland, es como una combinación de Haaland con Julián Álvarez. Ya sea quien, a Lautaro Martínez. Lautaro Martínez es un 9 rústico, un 9 que tiene potencia, que tiene cabezazo, pero que a la vez tiene características de 9 moderno. Bueno, más o menos era el jugador o el número 11 marroquí. Era un jugador que no interactuaba tanto en la jugada de Marruecos, pero que estaba ahí. Y termina de un gran pase de Brahim Díaz, del jugador del Real Madrid, le termina ganando en velocidad a Malagáis y a Marquinhos. Alisson que obviamente sale a achicarle y hace un pique, pero le termina picando una pelota al portero de Liverpool, bárbara, y le termina clavando el primer gol del encuentro, un gol merecido, un gol justo para mí, porque Marruecos estaba siendo superior en todo el sentido. Y hasta cierto punto Brasil no parecía salir del momento, tenía muchos errores en salida, erraba pases de 2 metros, literalmente, si
te menciono a alguien, un Casemiro que le costó mucho el partido, un Casemiro que era muy lento, que perdía mucho tiempo, que reaccionaba muy tarde, que le ganaban todas las jugadas. Un Guimarães que hacía lo que podía, o sea, intentaba cubrir a Casemiro y intentar arreglar los errores de Casemiro, un Paquetá que tendría que estar como por la banda izquierda, más o menos ahí, un poco más en el medio, pero que a veces bajaba como si fuera un 5 a defender. El mediocampo de Brasil era un desastre, un disaster class. O sea, no tenían un orden, Casemiro era demasiado lento, no reaccionaba, y Marais intentaba hacer todo y no hacía nada, era incluso hasta, podríamos decir, un poquito mejor. Y Paquetá estaba muy intrascendente y bajaba demasiado para algo que no debe de hacer e intentaba ayudar, pero no es un mediocampista de marca, es un mediocampista ofensivo y creativo hasta cierto punto, porque la verdad es que de creativo hoy no tuvo nada Paquetá. Y la verdad es que en todo le ganaba Marruecos a Brasil, en lo defensivo, en lo ofensivo, en el mediocampo, en todo. Y la única forma que tenía o que podía salir Brasil de este problema, de este dominio de Marruecos hasta ciertos puntos, era a través de una individualidad. Y ahí hizo un golazo el jugador Vinicius Junior. Le metieron el pase largo, llega, hace un doble recorte, un doble amague, si no ando mal, y le define al segundo palo a Bono un golazo, un remate con potencia, con bronca, y decirle, aquí estoy, papá. Y le termina empatando el partido al minuto 32. Un golazo de otro puto mundo, un golazo que solo puede hacer jugadores de este calibre y que justamente tiene Brasil, la verdad. Y a este momento Brasil termina empatando el partido, un partido que la verdad, si se merecía el empate por parte de Brasil, no, incluso Marruecos podía haber metido el segundo, pero que Brasil lo hizo y así pudo por lo menos levantar los últimos minutos del partido, donde empezó a tener un poco más la tenencia, pero no mucho más, y termina el primer tiempo. Un partido donde fue completamente superior a Marruecos, donde Brasil encontró el empate de una jugada de Vinicius y no mucho más, la verdad. Y luego inicia el segundo tiempo, un segundo tiempo que para mí, mamita, es para dormir, tomarse las pastillas y a mimir. O sea, estuvo aburrido. O sea, unos primeros 20 minutos donde Brasil tuvo la tenencia, no era dominante ni en pedo. O sea, yo mencioné que hubo ningún momento donde Brasil dominara el partido. No, tuvo la tenencia, sí. Tuvo llegadas, sí, una que otra de Rafinha, una que otra de Mateus Cunha, pero sin ser claras. Hasta si quieres ponerle peligrosas, pero casi la mayoría fueron a la mano de Bono. Yo creo que no recuerdo ninguna tajada monumental de Bono en el segundo tiempo, no recuerdo nada por el estilo. Sí, una de Alisson Becker que mencionaré luego, pero después de ahí no hubo mucho más. La verdad es que Brasil se estaba subiendo un poco, pero Marruecos le bajó los humos, la verdad, el sentimiento que sentía Brasil, porque estaba dominando un poco más. Ancelotti hizo cambios para ver si podía hacer algunas cosas, metió a Mateus Cunha, sacó justamente a Casemiro que estaba haciendo un partido pésimo, entró justamente Fabinho, jugador que juega en la Saudi Pro League, saca a Ibáñez, mete a Danilo, saca a Igor Thiago, que la verdad el partido de Igor Thiago y cerró ese gol, la verdad es que solo tuvo una, pero se le erró un gol, un pase gol muy claro, vamos a ser sinceros, o sea, así, o sea, no sé qué hizo Igor Thiago, no se le prendió el cerebro, o sea, no tuvo ese ADN de 9, no la fue a buscar. Y después de Igor Thiago, ahí no mucho más. Entró Mateus Cunha, como dije, salió Paquetá, hizo cambios en Ancelotti para ver si podía por lo menos hacer algo en el segundo tiempo con esa tenencia que tenía, pero que era inservible, utilizarla para atacar. Y como dije, tuvo llegadas, uno que otro remate al arco sin complicar a Bono tampoco, y no mucho más. La verdad es que si hablamos en el ataque de Brasil específicamente, se quedó muy corto, con la pólvora muy seca, muy seca. El único que dio la cara hasta cierto punto fue Vinicius, y no es que Vinicius jugó un gran partido, hubo momentos donde Vinicius no tocaba la pelota, literalmente. Y el más interactivo, el más
picante hasta cierto punto. Tal vez fue Rafinha, que todo el rato estaba corriendo, presionando, pero no mucho más. Y luego de esos 20 minutos de Brasil teniendo la tenencia, pero sin hacer daño, sin complicar a Marruecos, Marruecos también hizo algunos cambios. Con eso empezó a mejorar un poco, empezó a tener un poco más la posición, para también descansar, para no dársela toda a Brasil. Y la verdad es que así fue todo el segundo tiempo, un segundo tiempo muy calmado, un segundo tiempo donde no hubo muchas sensaciones, donde las llegadas no eran claras ni peligrosas porque solo llegaban a las manos del arquero sin mucho más. Hasta que casi al final del segundo tiempo, ya casi al final de que finalice el partido, hay una doble atajada de Alisson Becker fenomenal, que hasta cierto punto salvó el disaster class de Brasil. Un remate desde fuera del área, tapa a Alisson Becker, deja el rebote y llega el jugador de Marruecos para aprovechar el rebote, se levanta medio Alisson, estira la mano y la termina atajando. Hace una doble atajada a casi 2 minutos de que finalice el partido y termina hasta cierto punto salvando a Brasil. Y creo que hubo más atajadas de Alisson Becker hasta cierto punto que de Bono si hablamos de exigencia. Es verdad que en el segundo tiempo Alisson tampoco fue exigido a menos de esa jugada que mencioné, pero no mucho más. Para mí, firmaron el empate estos grandes hijos de su concha madre y no mucho más. Y la verdad es que no te puedo decir más del segundo tiempo. Un partido que para mí, si hablamos, si Brasil se merecía el empate, es duro decir, Brasil se merecía el empate. Y te digo, yo creo que no, en los papeles no creo que haya hecho Brasil algo para meter el gol. Y Marruecos mínimo hizo algo para por lo menos ganar 2-0, si te soy sincero. Pero bueno, el fútbol no es de merecimiento, sino de quién hace los goles, de quién es más determinante. Y los dos equipos fueron determinantes en su momento y terminó el empate. Y yo creo que obviamente la disputa del primer lugar en este grupo va a estar entre Marruecos y Brasil justamente. Pero veremos. Vamos a decir el uno por uno y luego un poco lo que yo dije. Un poco lo que yo dije. Un poco lo que yo dije. Déjenme achicar un poco esto. A ver si ahí se ve un poco mejor. Sí, ahí se ve un poco mejor. Se ve más completo. Porque no se estaba viendo completo. Por parte, empezamos con Brasil y terminamos con Marruecos. Por parte de Brasil, en el arco fue Becker, fue Alisson. La verdad es que en el gol no creo que tenga culpa porque tiene que salir a achicar. O sea, sus defensas estaban muy lentísimos. Ya le había ganado la posición el jugador 11 de Marruecos, el número 9, el delantero. Y tenía que salir a achicar y fue un golazo, se la picó, fue un golazo tremendo, la verdad. Por parte de la línea de cuatro, Douglas Santos estuvo ahí, creo que fue mejor que Ibáñez para mí como lateral, pero tampoco le ofreció mucho en el ataque, ¿sabes? Por parte de Malagash estuvo una que otra bien, uno que otro error, la verdad en el primer gol yo creo que es toda de Malagash y de Marquinhos 100%, y estuvo ahí indeciso. La verdad es que el estado anímico del primer gol, que es un error, y cómo Marruecos sí lo afectaron para mí, uno que tuvo un pase largo de Marruecos que termina cabeceando incluso para atrás, todo mal. O sea, la verdad es que Malagash estuvo muy mal. Marquinhos igual. La verdad es que Malagash y Marquinhos estuvieron muy bajos. Ibáñez, que creo que fue uno de los incluso más malos de defensa, más malos, no se dice así, fue el más bajo, si le quieres poner. Y tampoco ofrecía mucho en ataque, si le quieres decir. La verdad es que los laterales de Brasil, que por historia son muy picantes, que siempre atacan. La verdad es que Douglas, Santo, Ibáñez, ni en pedo en el ataque. Guimaraes, que para mí en sí fue el mejor del mediocampo, hizo lo que pudo, pero no mucho más. Intentó hacer todo porque la verdad es que Casemiro hizo un papelón histórico y le costaba mucho el partido porque era como el único mediocampista, ¿sabes? Yo creo que fue uno de los mejores, si le quieres poner hasta cierto punto, por ese sacrificio que hizo, pero no mucho más. La verdad es que cuando entró Fabinho en el segundo tiempo sí se vio un poco más un Guimaraes más suelto, más agresivo, más llegador que en el primer tiempo, porque justamente tenía que hacer lo que Casemiro hacía mal. Se tenía que corregir lo que hacía Casemiro.
La verdad es que si hablamos de eso, Guimaraes tuvo un partido decente. Casemiro fue el peor, o sea, mamita el partido de Casemiro, o sea, todo mal, todo mal, llegaba a destiempo, le costaba mucho la velocidad, ¿sabes? El partido en sí, muy mal Casemiro. Vinicius Junior, que después del gol, que fue un golazo, que se inventó solo, después de ahí tuvo unas que otras jugadas, justamente tuvo el centro de Igor Thiago, o sea, dos pelotas y dos oportunidades de gol creadas, literalmente, una lo hizo, el otro falló Igor Thiago. Y después de ahí, la verdad es que Vinicius fue ahí más o menos, o sea, a veces desaparecía, sentía que no utilizaba mucho a Vinicius. Es verdad que Vinicius evitaba enfrentarse a lo que era Hakimi a veces y todo este tipo de cosas. O Marraoui, que jugó, la verdad, Marraoui a veces cambiaban de posición entre Hakimi y Marraoui, tuvieron un buen partido. La verdad es que Vinicius estuvo bien, si le quieres sumar el gol. Rafinha, que creo que fue también, estuvo bien, presionó mucho, Rafinha todo el rato estuvo corriendo, pero después de ahí tuvo uno que otro pase también muy bueno, Rafinha. Como creador también jugaba un poco, la verdad que Rafinha estuvo bien. Paquetá, la verdad es que el primer tiempo de Paquetá es para morirse, luego en el segundo tiempo un poco mejora. Es verdad que tuvo una llegada, una medio tijera que termina atajando Bono, se me había olvidado de esa, es verdad que Bono tuvo esa exigencia, creo que la única, ahora sí, pero después de ahí no tuvo más Paquetá llegada y la verdad es que no hizo lo que se le tenía previsto, que iba a ser el mediocampista creativo, el que iba a dar los pases en 3 cuartos de cancha. La verdad es que nunca lo vi. Y Igor Thiago, que estuvo ahí nomás para saludar, erró la única que tuvo y después de ahí era muy comido por los centrales. Tampoco se le puede pedir mucho. Igor Thiago es un 9 puro, un 9 que busca en el centro, en el área chica, es un 9 de ahí, no es un 9 que cree jugada como Joe Pedro y como Hendrik, que no sé por qué no metieron a Hendrik. Para mí Hendrik la rompía toda, pero bueno, para mí Hendrik es un crack, o sea, para mí es distinto, para mí le dan el tiempo en el Madrid y va a ser uno de los mejores jugadores del Madrid, te lo digo yo. Para mí Vinicius Junior, para que me entiendan, cuando llegó Vinicius al Real Madrid no era mucho, mejoró en el Real Madrid y se convirtió en uno de los mejores extremos del mundo. Ahorita es verdad que está a un nivel bajo, pero para mí esa es la diferencia entre Vinicius y entre Hendrik. Que Hendrik ya con 19 años, con la edad que llevó Vinicius al Madrid, ya es más que Vinicius. Imagínate el potencial que tiene Hendrik si lo explotan, si mejora como lo hizo Vinicius. O sea, es una locura. Luego por parte de Marruecos estuvo Bono en el arco, tuvo la de, justamente dije, Casemiro, unas que otras que le llegaron más que nada al cuerpo, pero estuvo bien Bono estuvo bien. Y la verdad, en el gol no tiene culpa, es un golazo de Vinicius total. Pero la verdad es que Bono y como Alisson no creo que hayan tenido culpa en los goles y estuvieron bien justamente por parte de Bono la media tijera de Paquetá y por parte de Becker en el último minuto, literalmente la doble atajada. Estuvieron bien los arqueros. Mazraoui, que jugó un muy buen partido, Mazraoui, la verdad para mí Mazraoui jugó un muy buen partido. Wright y Diop jugaron muy bien los centrales, no sufrieron tanto con Igor Thiago, incluso lo achicaron a Igor Thiago, o sea, se lo comieron mucho. Hakimi, que también Hakimi jugó un muy buen partido, Hakimi. Es verdad que la roja de Hakimi, y debatible como dije. El número 6, Bouwadi. Este es un crack. O sea, tiene como 19 años, llámame loco. Este es un crack, un partidazo total. Hizo lo que quiso en el mediocampo, locura. A Iruni, jugó muy bien a Iruni. Canúes también ahí más o menos. Uhani también jugó bien Uhani. Brahim Díaz, Brahim jugó muy bien. Bueno, Brahim fue 20 minutos, 30 minutos excelentes, donde justamente mete la asistencia y poco a poco fue bajando de pick. La verdad estuvo bajando hasta que salió, fue como de más a menor Brahim. Y Saiberi, que tuvo la que tuvo y la metió. Y jugó bien Saiberi, tuvo unas que otras más, sin obviamente generar tanto peligro, pero estuvo bien Saiberi. Y bueno, la verdad es que gran empate, segundo tiempo, la verdad, si lo hablamos en serio, mamita para dormir. Y vamos a hablar un poco justamente del jugador Vinicius Junior. Vinicius Junior y justamente donde está Casemiro. Y quiero hablar de Rafinha. ¿Dónde está Rafinha y Ortiago? Rafinha. Quiero hablar
de esto, gente. Ahí se está viendo, ¿no? Se están viendo los datos de los jugadores. Por parte de Rafinha jugó 90 minutos, Casemiro 45, salió por Fabinho justamente, que Fabinho entró bien, se me mencionó olvidar. Para mí Fabinho en el segundo tiempo entró bien. Que es verdad que no he mencionado las entradas, pero vamos a hablar de esto y luego menciono los que entraron en el segundo tiempo porque se me va el pedo. Y Vinicius Junior jugó 90 minutos. A ver, por parte de Rafinha tuvo 2 tiros, 1 al arco, 3 ocasiones creadas, tuvo 31 pases, 20 precisos, de 4 centros, 4 precisos, de un balón largo, no. A ver, tuvo 5 regates, 1 exitoso, conducciones progresivas tuvo 10 de 5, ahí sí tuvo un poco, toques en el área rival tuvo 5, pérdidas de balón tuvo muchas pérdidas, Rafinha 19, amigo, faltas recibidas, la verdad es que Rafinha fue un partido muy bajo de Rafinha, que le sube mucho porque sí estuvo presionando todo el tiempo, pero ahora que lo veo sí estuvo más bajo de lo que pensé. Por parte de Igor Thiago, solo tuvo una ocasión creada, bueno, de Casemiro una ocasión creada. ¿Qué más? A ver, ¿dónde están acá? Regates 1 ganado, 1 de 0, centros. Estos son los pases. De 10 pases solo tuvo, a ver, pases 10 precisos. Bueno, 17, acá está muy mal la estadística. Ay, la cobra. 32 toques, pérdidas de balón 5, faltas recibidas 1. Ahí se ve un poco ahí. A ver, por parte de Vini, un gol, un tiro dado, 2 ocasiones creadas, de 31 pases, 26 precisos, la verdad eso está muy bien. Conducciones progresivas, de 13 conducciones, 7 tuvo éxito. Y a ver, 20 pérdidas de balón también tuvo mucho Vinicius. La verdad es que hoy los delanteros de Brasil, mamita, con muy poca pólvora. Pero bueno, hablemos un poco de los que entraron. Se me había dicho. Luis Enrique entró, la verdad no hizo mucho. Mateus Cunha entró, presionó y no mucho más. La verdad tuvo una que otra, pero nada más. Fabinho para mí entró en el segundo tiempo muy bien. Así soltó a Guimaraes, que lo había mencionado. Para mí entró bien. Danilo y más o menos. Y Danilo Santos y entró por, creo que si no ando mal, Guimaraes, ¿no? O si no ando mal. Y entró más o menos, la verdad. Vamos a Marruecos y quiero ver, justamente quiero ver de Marruecos, quiero ver a Hakimi, a Brahim, al 9. Bueno, mientras tanto estos. Aquí están las estadísticas, goles, 14 a 22 pases precisos. Aquí también 24 pases, 22 precisos. ¿Qué estadística? Eh, tuvo 2 pérdidas, 2 toques en el área legal, 3 pérdidas, etcétera. Brahim, que tuvo una asistencia, 3 tiros, un tiro al arco, una ocasión creada, o 2 ocasiones creadas, y no mucho más. A ver, Hakimi. A ver, Hakimi en conducciones progresivas, 13 de 8. En recuperaciones, ¿dónde está recuperaciones, defensa? Entradas, ganó 5 de 5 Hakimi. Aura Hakimi. Y vamos a ver un poco justamente a Mazraoui. ¿Dónde está Mazraoui? Mazraoui, no te me vayas. Mazraoui. Y el número 6. Acá está. Mira esta estadística, 66 pases, 60 precisos, o sea, alta estadística. Un pase largo, 1 preciso, 5 regates, 3 ganados, 18 conducciones, 8 bien hechas, 86 toques, 11 pérdidas del balón, ahí más o menos. Entradas de 4 ganó una ahí, pero sí tiene muy buen pase el hijo de la gran. O sea, es un gran jugador. Para mí jugó un partido bárbaro. Y Marraoui en defensa de 4 entradas ganó 2, despejes 4, duelos en el suelo ganados 12 de 6, la mitad. La verdad, muy buenas estadísticas, amigo. Muy buenas estadísticas. Y bueno, espero que les haya gustado. Me duró 33 minutos el video. Pensé que iba a ser menos. Dios mío. Pero bueno, empataron Brasil y Marruecos. Nos vemos en un próximo video. Ya me duele la garganta. Chao.